Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a martes 16 de enero del 2024, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También pedirte que te quedes hasta el final a mirar completito el video y lo compartas con las demás personas si tú consideras que te ha sido útil. De antemano, muchas gracias. También darle gracias a Dios por este regalo de un día más de vida que nos permite a ti y a mí reunirnos para hacer este video. De antemano le damos las gracias. También la Santísima Virgen María, su madre, madre del Salvador y madre nuestra, que gracias a su obediencia que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, que tenemos al Salvador. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos y ella se ha ganado su lugar privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y especialmente en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Gracias a esa obediencia y gran ejemplo de nuestros padres a seguir. Por lo tanto, les decimos gracias, gracias por ser nuestros padres. Y también cómo darte gracias a ti, también por el regalo que me das de tu tiempo para poder mirar este video. De la forma que yo te digo gracias es de esta manera, con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti. ¿Listo? ¿Lista? Aquí va. Ahora sí, lista la mejilla. ¿Listo? ¿Lista? Aquí va. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De lo bueno poco, de lo que se daba, se acabó. Así de que sin más, hoy te voy a compartir en la escuelita del Señor. Lo voy a hacer en varios videos. Espero no se te haga muy cansado porque es muchísima enseñanza, pero de eso se trata este canal. Hay variación de la manera en que yo te comparto los temas, las enseñanzas. Y lo voy a hacer en varios porque es muy importante nosotros como católicos empezar a recibir la enseñanza, lo que es nuestra fe católica. Muy importante para poder ir teniendo el conocimiento necesario, básico, para saber de qué se trata nuestra fe católica, lo que celebramos en la iglesia, lo que nos dice la palabra del Señor. Muy importante para ir poniendo más atención, haciéndonos las preguntas y buscar las respuestas a nuestras preguntas, a nuestras dudas. Pero poniendo atención, lo vamos a saber. Así de que, ¿listos? Eso espero. Espero que lo aproveches, aprendamos juntos y vamos por el buen camino. Con la mano del Señor, agarrados de la mano del Señor y su enseñanza, que Él es el Maestro. Así es de que vamos a aprender. Nos ponemos en sus benditas manos y al sonido de la campanita vamos a empezar. ¿Listos? Aquí va. Y se nos dice así. A ver, déjeme un momentito, por favor. Ando con un poquito de dolor como en mi espalda porque hace unos días cargué perdón, fui a llenar los botellones de agua con agua y pues al cargarlos pues están
yo me sentí muy tranquila, como sin ningún problema, pero ya después me empezó a doler mi, este, mi espalda un poco y ando un poco adolorida. Espero que se me desinflamen y ya pueda, ya los años, ¿no? Los años no pasan en balde. No es lo mismo tener 20, 15, 20, a tener ya los años que tengo yo, 66, pero que me siento no de la edad que tengo, me siento joven porque tengo la positividad de tener mi fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, el dueño de la vida. Así de que, bueno, sin más, vamos a empezar. Hoy, como les digo, vamos a tratar, este libro está con mucha enseñanza, pero es de la fe católica. Fundamentos de la fe católica. Nosotros como católicos tenemos que aprender las enseñanzas, las creencias, las prácticas y oraciones. Y sin más, vamos a comenzar. Voy a leerles, bueno, lo más que pueda, lo máximo es la hora y para ir eh, dando todo el contenido. Hoy en esta hora, hasta donde llegue y hasta que le dé final a toda la enseñanza, porque es necesario, si no nos vamos a perder en la enseñanza. El que quiera aprender, aquí lo va a lograr, poniendo atención, poniendo de su parte y el deseo ferviente de saber de nuestra fe, de las cosas de Dios. Y vamos a empezar. Dice, vamos a empezar. Los fundamentos de la fe católica. Y se nos dice, las enseñanzas. Primeramente, vamos a empezar con la creación. Dice, la creación. Dios es el creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que está en ellos. Primeramente, los minerales que no tienen vida. Ir poniendo mucha atención. Primeramente, los minerales que no tienen vida. 2, las plantas que tienen vida. 3, los animales, los pájaros y los peces que tienen cuerpo, vida y poder para moverse. Número 4, las personas humanas que tienen cuerpo, intelecto y voluntad propia. 5, los ángeles, las criaturas más altas, son espíritus sin cuerpo, pero con intelecto y voluntad. Entonces continúa la enseñanza diciéndonos, los nombres de los 3 ángeles mencionados en las escrituras son Rafael, Gabriel y Miguel. Dios puso a prueba a los ángeles para aceptar su voluntad. Algunos eligieron rechazar a Dios y estos son los ángeles caídos. Los que aceptaron la voluntad de Dios son los ángeles buenos. Los ángeles buenos están en el cielo con Dios y los ángeles que cayeron, o sea, demonios, están en el infierno. El jefe de los ángeles caídos se llama Satán. El hombre es una criatura compuesta de cuerpo y alma y creado a imagen y semejanza de
Dios. Los primeros seres humanos creados por Dios fueron Adán y Eva, nuestros primeros padres. Dios los colocó en el huerto del Edén, también llamado paraíso. Satán tentó a Adán y Eva a que comieran el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal en el huerto del Edén. Adán y Eva eligieron comer del fruto del árbol y al hacerlo rechazaron a Dios. Y este pecado se conoce como el pecado original. Como consecuencia de su desobediencia, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso del Edén y pasaron a ser propensos al sufrimiento, al pecado y a la muerte. Por su pecado, Adán y Eva perdieron la gracia santificante que era el mejor regalo recibido desde la creación. Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritualidad y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Luego, la criatura humana que participa de las dos realidades, pues está compuesta del espíritu y del cuerpo. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, que con capacidad para conocer y amar a su creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla, glorificando a Dios. Pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios, pues, nos dice también la Biblia, miró cuánto había hecho y lo juzgó muy bueno. Génesis 1:31. Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva: intentar asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 414. Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios.
Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los seres humanos, excepto a María y Cristo. Continuamos con la historia de la salvación. Después del pecado y de la caída de Adán y Eva, Dios les dio la esperanza de la salvación al prometer su redención. Alrededor del año 1850 a.C., Dios eligió a Abraham para que fuera el padre de su pueblo elegido, los israelitas. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, e Isaac tuvo a Jacob, quien tuvo 12 hijos. Las 12 tribus de Israel fueron nombradas en honor a los hijos de Jacob. Poner mucha atención. Alrededor del año 1250 a.C., Dios escogió a Moisés para guiar a los israelitas fuera del cautiverio en Egipto hacia la tierra prometida. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y estableció una alianza con el pueblo. Dios se comunicó con su pueblo a través de los siglos por medio de sus profetas. Los profetas continuaron recordándole al pueblo la alianza que había establecido con Dios, sus mandamientos, y anunciaron al pueblo el mensaje de salvación del Mesías que Dios iba a enviar. Cuando Cristo, el Mesías, vino al mundo, estableció una nueva alianza que se llama cristianos a las personas que siguen las enseñanzas de Jesucristo. Tras la caída del hombre, no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y lo anuncia de modo misterioso, la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 410. Dios amantísimo, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano, con singular favor, se eligió un pueblo a quien confió sus promesas. Hecho pues el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés. De tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido, como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres, y hablando el mismo Dios por los profetas, los entendió más hondamente y con más claridad de día en día, y los difundió ampliamente entre
la gente, entre las gentes. Esto nos lo dice en el Salmo 21, 28, 29, Salmo 95, 1, 3 y en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 1 al 4 y en Jeremías, capítulo 3, versículo 17. Continuamos con la revelación. Pongamos atención a cada enseñanza. Ahorita vamos en la tercera, que es la revelación. La anterior fue la de la historia de la salvación, número 2, y la primera fue la creación. Entonces, la primera enseñanza, la creación, la segunda, la historia de la salvación, y la tercera es la revelación, para poner atención a lo que les estoy compartiendo. En la tercera, que es la revelación, dice: las verdades reveladas por Dios se encuentran en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición es la palabra de Dios no escrita, encomendada por Cristo a través del Espíritu Santo a los apóstoles y transmitida a sus sucesores, a los que los siguen, a los que quedan en su lugar. La Sagrada Tradición se revela en los credos, en la liturgia y en las oraciones de la Iglesia y en las auténticas enseñanzas de los papas y obispos. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, se lo transmitía oralmente y formaba parte de la Sagrada Tradición. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y contenida en la Santa Biblia. Es la fuente básica de la enseñanza de la Iglesia Católica. La Biblia cuenta con 73 libros y está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Los libros del Antiguo Testamento contienen la revelación de Dios a los hombres y mujeres que vivieron antes de la venida de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento contienen las palabras y las obras de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles y su trabajo en la iglesia en formación. El Nuevo Testamento puede dividirse en 4 partes. Lo primero, los 4 evangelios de los santos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida de Cristo en la tierra. Poner atención, ¿qué narran los 4 evangelios? Narran la vida de Cristo en la tierra. Siguiente, número 2, los hechos de los apóstoles, escrito por San Lucas, que narra la historia del trabajo de los apóstoles después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, tercera, las 21 cartas que llevan los nombres y la autoridad de San Pedro, Pablo, Santiago, Juan y Judas. Número 4, el último libro, que es el Apocalipsis, es una revelación a Juan escrita por San Juan Evangelista. Las verdades principales
enseñadas por Jesucristo a través de la Iglesia Católica. Están contenidas en el credo de los apóstoles. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y la otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, y la sagrada tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo. Y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, números 80-82. La primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 83. Continuamos. Cuarta enseñanza, el credo de los apóstoles. Y lo vamos a decir. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El credo de los apóstoles puede dividirse en 12 artículos. Número 1. Vamos a comenzar cuando decimos creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Número 1. Dios es el ser supremo, que es su propio ser y es infinitamente perfecto. Ir poniendo mucha atención.
Número 2, Dios puede realizar todas las cosas. Nada es imposible para Él. Número 3, Dios creó todas las cosas de la nada por su propio poder. Sabe todo y ve todo. Número 4, existe un solo Dios y nunca podrá haber otro. Número 5, existen 3 personas en un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad. Número 6, Dios Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Número 7, a las personas que no creen en Dios se las llama ateas. Número 8, las personas que profesan no saber si Dios existe o no son agnósticos. La confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza. Es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único. No hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 200. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 261. Muchos son, sin embargo, los que hoy en día se desentienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios o la niegan en forma explícita. Es este ateísmo uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo y debe ser examinado con toda atención. Siguiente, cuando decimos creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Número 1, ¿qué estamos diciendo cuando decimos creo en Jesucristo? Pues Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Número 2, la naturaleza es aquello por lo cual algo es. 3, la persona es quien alguien es. Número 4, Jesús es una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, engendrado del Padre eternamente. 5, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios Hijo, es consustancial con el Padre y el Espíritu Santo. Número 6, cuando Dios Hijo se hizo hombre, asumió la naturaleza humana uniéndola a su naturaleza divina. Número 7, Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Como hombre, Dios Hijo,
Jesús, tiene un cuerpo y un alma igual que todos los seres humanos, Número 8. El misterio de Dios hecho hombre se conoce como la encarnación. Número 9. El nombre Jesús significa Salvador y el nombre Cristo significa ungido. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo, pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 470. Y donde dice, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice, Jesús no fue concebido por la semilla de José. No obstante, se considera a José como el padre humano de Jesús. El ángel le dice a José que le dé el nombre a Jesús, y en el hallazgo de Jesús en el templo, María se refiere a José como el padre de Jesús, padre adoptivo. Jesús tomó para sí un cuerpo y un alma como la nuestra en el seno de la Santísima Virgen María, que es llamada encarnación por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús, Dios, hombre, nació de la Virgen María en un pesebre en Belén el día de Navidad. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 20-21. Al verlo, se maravillaron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 48. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. El que es el Señor, el que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno
del Padre en una humanidad tomada de la suya. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 485, donde dice el credo: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues que nos dice que Cristo que Cristo sufrió y murió en la cruz conforme a las Escrituras por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Número 2. Poncio Pilato era el nombre del gobernador romano de Palestina, bajo quien Jesús sufrió y murió. Número 3. Los sufrimientos de nuestro Señor se conocen como la pasión de Cristo. Número 4. Jesús murió en el Monte Calvario en la tarde del Viernes Santo. Número 5. Jesús es el Cordero de Dios, Redentor del hombre. Número 6. Honramos la sagrada pasión cuando hacemos la señal de la cruz. Número 7. Recordamos la pasión de Jesús en el Vía Crucis, que son llamadas también las estaciones de la cruz. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificios por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 616. Siguiente frase que decimos en el credo: descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué estamos diciendo aquí? Aquí se nos dice, número 1, Cristo murió verdaderamente y experimentó la separación del cuerpo y alma. Número 2, su cuerpo fue sepultado en una tumba y su alma fue glorificada. Número 3, después de haber sido sepultado en la tumba, Jesús, por su propio poder, resucitó su cuerpo a la vida al tercer día, que se llama resurrección. Número 4, el día en que Cristo resucitó de entre los muertos se llama Domingo de Pascua. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia
de Dios a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 654. Continuamos. Cuando decimos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, ¿qué se nos está diciendo aquí? Pues número 1, que son 40 días después de la Pascua. 40 días después de Pascua, nuestro Salvador subió a los cielos en cuerpo y alma. Número 2, este día se conoce como Jueves de Ascensión del Señor. Siempre cae en jueves y es un día de precepto. Número 3, Cristo está sentado a la derecha del Padre en el lugar más alto del cielo. La ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celeste de Dios, de donde ha de volver. Esto nos lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11, aunque mientras tanto lo esconde a los ojos de los hombres. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3, Jesucristo, cabeza de la iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica números 665 hasta el 667. Continuamos donde decimos, desde allí ha de venir a juzgar y a los vivos y a los muertos, a vivos y a muertos. ¿Qué estamos diciendo aquí? Número 1 dice, Cristo juzgará a toda persona en el momento de su muerte, o sea, llamado juicio, un juicio particular a cada uno de nosotros, individual. Número 2, al final del mundo, Cristo juzgará a toda la humanidad, que es llamado también el juicio final, a todos. Número 3, para que aquellos que ya hubieran recibido su juicio particular y el juicio final, ratificará el juicio particular. Número 4, al fin del mundo, todos los que hicieron el mal irán al infierno y todos los justos serán llevados al cielo. Mira, vendré pronto con mi recompensa para dar a cada uno según haya sido su conducta. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esto nos lo dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12-13. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después. Después de la muerte de cada uno con consecuencia de sus obras y de su fe.
La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para cada uno, para unos y para otros. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenar inmediatamente para siempre. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, números 1021 y 1022. El día del juicio, al final del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos en el curso de la historia. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, números 681, 682. Y cuando decimos creo en el Espíritu Santo, estamos diciendo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que junto con ellos constituye un solo Dios. Número 3. El Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Número 4. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió a los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Número 5. Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles proclamaron el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo. Es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero el adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible. Pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 689. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente sobrevino del cielo un ruido, como de un viento que interrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego
que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hacía expresarse. Entonces Pedro, de pie con los 11, alzó la voz para hablarles así. Esto nos lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, 4 y 14. Siguiente. Creo en la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos. Número 1 dice: la única iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Número 2, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Estos son los 4 atributos de la iglesia. La iglesia es una porque su fuente es un solo Dios en 3 personas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esta fuente única mana la profesión de una misma fe, un bautismo, un sacrificio y los mismos sacramentos. La iglesia es santa porque Cristo, la cabeza de la iglesia, ha santificado a la iglesia por medio del Espíritu Santo. La iglesia es católica o universal porque Cristo le ha dado la plenitud de los medios de salvación, confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia es también católica o universal porque ha sido enviada en misión a proclamar el evangelio a la totalidad del género humano. La iglesia es apostólica porque continúa la misión de los apóstoles, porque transmite la enseñanza de los apóstoles y porque los apóstoles continúan dirigiéndola desde el cielo. Número 3. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, su fundador. Número 4. Cristo designó a San Pedro como la primera cabeza visible de la iglesia. Número 5. El Papa es el sucesor de San Pedro como obispo de Roma, y es la cabeza visible de la iglesia en la tierra. Uno de los títulos con los que se refiere el Papa es el de Santo Padre. Número 6. El Papa y los obispos en comunión con el Papa son los sucesores de los apóstoles y reciben de Cristo el poder para enseñar, santificar y gobernar a los fieles en las cuestiones espirituales. O sea, se tiene la autoridad. Número 7. La iglesia no puede errar cuando proclama en cuestiones de fe y moral, o sea, infalibilidad. Número 8. El Papa es infalible cuando, como sucesor de San Pedro, proclama por un acto definitivo una doctrina en cuestiones de fe y moral. Número 9. La iglesia que Cristo ha fundado permanecerá hasta la consumación de los tiempos, o sea, llamada
indefectibilidad. Número 10. Los que mueren en la iglesia, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación final antes de poder gozar de la gloria eterna. Esta purificación se llama purgatorio. Número 11. Los fieles bautizados en la tierra que estén en estado de gracia, las almas del purgatorio y los santos y ángeles en el cielo están unidos en comunión y unidos a Cristo. Esta comunión se conoce como la comunión de los santos. Honramos a los santos en el cielo cuando les rezamos y pedimos que oren e intercedan por nosotros. Podemos ayudar a las almas del purgatorio con nuestras oraciones y ayunos y obras de caridad. Podemos orar los unos por los otros en la tierra y asistirnos por medio de las obras de misericordia espirituales y corporales. Esta es la única iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos una santa, católica y apostólica, la que nuestro Salvador entregó después de su resurrección a Pedro para que la apacentara. Juan capítulo 24, versículo 17, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno. Mateo 28, 18, y la erigió para siempre como columna y fundamento de la verdad. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad permanece en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Constitución dogmática sobre la iglesia número 8. Dice también el Catecismo de la Iglesia Católica número 816, que cita el mismo pasaje. La iglesia es una debido a su origen, el modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. Esto nos lo dicen en el Catecismo de la Iglesia Católica número 813. La Iglesia es indefectiblemente santa, ya que Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y el Espíritu llamamos el solo santo, amó a la iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Véase en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25-26, la unión a sí mismo como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La iglesia es católica en un doble sentido. Primero, es católica porque Cristo está presente en ella. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica números 830-831. La iglesia es apostólica porque
está fundada sobre los apóstoles. Catecismo de la Iglesia Católica número 857. El grado supremo de la participación de la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma. Permítanme un momentito. Continuamos, una disculpa. El romano pontífice, permítanme, no. El grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina. Se extiende también a todos los elementos de doctrina. Comprendida la moral, sin los cuales las verdades sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 2035. El romano pontífice goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Catecismo de la Iglesia Católica número 891. Aunque cada uno de los prelados por sí no posea la prerrogativa de la infalibilidad, ¿cómo me equivoco en esta palabra? Infalibilidad. Sin embargo, si todos ellos, aún estando dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, convienen en un mismo parecer como maestros auténticos que exponen como definitiva una doctrina en las cosas de la fe y de costumbres. En ese caso, anuncian infaliblemente la doctrina de Cristo. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste. Catecismo de la Iglesia Católica 962, número 962. Okay. Continuamos. Cuando decimos creo en el perdón de los pecados, ¿qué decimos aquí? El pecado es un acto personal que ofende a Dios y daña espiritualmente al pecador y al prójimo. Puede ser un pensamiento, una palabra, un deseo o una acción. También existen los pecados de omisión, cuando no hacemos lo que debemos. Número 2. El primer pecado cometido por Adán y Eva es lo que se conoce como pecado original. Número 3. Para Adán y Eva, el pecado original fue un pecado personal. Todos los nacidos en el mundo, con excepción de Jesús y María, heredan el pecado original.
María fue concebida sin pecado original, como un privilegio especial conocido como la Inmaculada Concepción. Jesús fue concebido sin pecado porque es Dios y porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. En nosotros, el pecado original es la falta de santidad y justicia original de la gracia santificante. Número 6. El bautismo borra el pecado original. Número 7. Después del pecado original se cometieron muchos otros pecados. Estos pecados de los descendientes de Adán se llaman pecados actuales. Número 8. Los pecados actuales son los pecados cometidos por una persona y son mortales o veniales. Número 9. Una persona comete un pecado mortal, viola gravemente uno de los mandamientos de Dios en forma deliberada y con absoluta libertad. Número 10. El perdón de los pecados mortales se obtiene por medio del sacramento de la penitencia. Número 11. Los pecados veniales son una ofensa menos grave hacia Dios. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. A causa de un apego perverso a ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1849. Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esto nos lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene ningún descendiente de Adán, un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 405, la humanidad de Cristo desde su concepción está llena del Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica número 504. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Catecismo de la Iglesia número 491. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas sometidas
en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado. Catecismo de la Iglesia Católica número 418. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre. Catecismo de la Iglesia Católica número 1854 y 1855. Para que un pecado sea mortal, se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Catecismo de la Iglesia Católica número 1862. Y ya para finalizar, donde decimos, creo en la resurrección de la carne. ¿Qué estamos diciendo aquí? Pues decimos, al final del mundo, todos los muertos resucitarán y sus cuerpos se reunirán con sus almas. Por la muerte, el alma se separa del cuerpo. Pero en la resurrección, Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 1016. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? Dice, sin duda, en el último día, al fin del mundo. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 1001. Y cuando decimos, creo en la vida eterna, ¿qué nos está diciendo aquí? Pues número 1 nos dice que los justos vivirán en el cielo para siempre. Número 2, los malignos descenderán al infierno. Número 3, en el juicio final, el cuerpo se reunirá nuevamente con el alma. Los malos con cuerpo y alma unidos. Vuelvo a repetir, número 3, en el juicio final, el cuerpo se reunirá nuevamente con el alma. Los malos con cuerpo y su alma unidos descenderán al infierno. Los justos con cuerpo y alma vivirán en el cielo. En el juicio final número 4 dice, todos aquellos que estén en el purgatorio con cuerpo y alma reunidos estarán entre los justos. Después del juicio final no habrá más purificación y el purgatorio cesará. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad se llama el cielo. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 10.023-1024. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Catecismo de la Iglesia Católica número 1035. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones
y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Catecismo de la Iglesia Católica número 1038 nos dice esto: porque cuando Cristo aparezca y se verifique la resurrección gloriosa de los muertos, la claridad de Dios iluminará la ciudad celeste y su lumbrera será el Cordero. Esto nos lo dice en Apocalipsis capítulo 21-24. Entonces toda la iglesia de los santos en la suma beatitud de la caridad adorará a Dios y al Cordero que fue inmolado. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12. A una voz proclamando al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor y la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 13-14. Y cuando decimos amén, ¿qué estamos diciendo? Número 1, y con esta vamos a finalizar esta bellísima enseñanza. Así es. Eso significa amén. Amén significa así es, que así sea. Amén. Expresa nuestro consentimiento, nuestro asentimiento y aceptación. El amén significa así es, que así sea. Amén expresa nuestro asentimiento y aceptación. Así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primer palabra de creo, creer, es decir, amén, a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 1064. Con esto hoy vamos a parar con esta enseñanza maravillosa que como católicos debemos saber el fundamento de nuestra fe católica para ir preparándonos, para ir sabiendo el contenido de lo que decimos, de lo que hacemos, de nuestra fe y de lo importante que es saber el contenido, porque así podemos comprender muchísimas cosas es precisamente lo que de la manera en que Dios se comunica con cada uno de nosotros. Si nosotros le damos el permiso de actuar, Él nos va a dar esa sabiduría, ese entendimiento, esa comprensión para profundizar cada palabra, cada frase que decimos, pero con mucha fe, creyéndolo, que no nada más son palabras escritas nada más porque sí, o porque alguien decidió escribirlas nada más sin ningún sentido. No, al contrario, es decisión de cada persona, de acuerdo a su fe, creerlas o no creerlas. Yo, de mi parte, como siempre estoy diciendo, cada día voy entendiendo más el amor tan grande de nuestro Señor y que todo lo que Él dice en su bendita palabra, yo nada más me hago la pregunta: ¿por qué la gente se empeña en decir que tantas cosas que no tienen sentido y que todo es para querer? Yo digo, de mi parte es, si todo lo que Él nos dice, yo lo estoy poniendo en práctica y lo compruebo día a día, que todo lo que Él dice es para bien mío. Entonces, si yo veo el resultado, que yo estoy viviendo bien, que todo lo que me dice es para que yo esté bien, emocional, física, todo, que tenga una esperanza, que tenga el amor, que me valore, que me respete, que no le haga daño a nadie, que no le quite nada a nadie, que no sea mentirosa, no sea intrigosa, no sea chismosa, no ande siendo piedra de tropiezo para nadie, que no le quite nada a nadie. Si todo lo que me dice el Señor que debo de hacer
¿En qué mente puede caber que es porque nos quiere dominar o nos quieren controlar o nos quieren tener en el suelo? Yo digo, ¿dónde si el resultado es positivo, todo es para que seas bueno, para que todo el mundo estemos puestos en el lugar del otro? No se trata de ser más que el otro, es para compartir lo que Él nos ha dado en este mundo. Que seamos buenos, que seamos honestos, que seamos puros, que seamos buenos en sí. No de querer ser más que el otro y querer tener el control de todo. Entonces, ¿cuál es? Yo me pregunto, yo en mi ignorancia me pregunto, ¿por qué la gente hay tanta división en todo esto? Es decir, que nos tienen, que esto es una farsa, es una mentira y que nos quieren dominar y yo digo, bueno, cada quien que se cree la historia y crea lo que quiera creer, pero yo, lo que si yo me atrevo a decir que yo creo en él, esta enseñanza, y que yo la estoy poniendo en práctica porque es la única manera que yo voy a poder saber si es verdad o no. Y yo lo estoy comprobando, por eso me atrevo a decir que es verdad, porque todo lo que me dice es para mi propio bien. Entonces, ¿por qué puedo sacar la conclusión que es para tenerme dominada si todo lo que me dice es que yo sí soy como hija de Dios, que soy mujer, que me valore mi sexualidad, que me valore mi, mi salud, mi mente, todo lo que pienso, lo que miro, lo que digo, que tenga buenos sentimientos, que sea buena, que sea lo mejor, que en mí solo exista lo bueno? ¿Cómo puedo creer yo que eso es porque me quieren dominar? Si no me falta comida, no me falta techo, no me falta nada. Entonces, ¿cuál es el interés, digo yo, de que la gente caiga en esa gran mentira y decir, no, es que no quieren que sepamos todas las maldades están en todo el mundo y en todos lados, estés donde estés. No una mala iglesia, aquí como se nos critica, que es la más atacada. Si es así, si es que es así, yo nada más digo, tú lo dices en tu palabra, Señor. Tú lo sabes todo y lo ves todo. A mí no me consta absolutamente nada de lo pasado, porque ni estuve en ese tiempo, no estuve en esa época, no sé nada, pero tú lo que me dices a mí, y si ellos están cometiendo errores son ellos, no yo. Yo estoy siguiendo tus pasos, yo estoy siguiendo tus enseñanzas, yo te estoy siguiendo a ti. Yo quiero hacer lo que tú dices en tu palabra, no si los errores, los demás están cometiendo errores a los que tú llamaste, ellos te van a dar cuentas a ti, tú les vas a pedir cuentas a ellos. Pero yo, si yo ya sé y lo tengo ahí, lo estoy leyendo y lo estoy aplicando en mi vida, lo que me debo de enfocar es yo hacerte caso a ti. Y para mí es verdad, porque todo lo que tú me dices, no me falta absolutamente nada. Entonces, ¿cómo voy a creer esa gran mentira de que es para tenerme dominada? Entonces, si yo digo, todos los que según tienen que quieren la libertad y que nadie los gobierne y que nadie, nada más miremos, cada quien ha decidido vivir, hacer de su vida, de todo su ser, ellos han dispuesto, han tomado el libre albedrío de hacer lo que han querido. La pregunta que yo digo, ¿y les está dando resultado? ¿Están contentos? ¿Están en paz con ustedes mismos? ¿Están bien? Y si están bien, pues entonces están en lo correcto. Pero como yo lo digo, en mi fe, en que yo le creo a Dios y que Él me lo demuestra día a día y que todo lo que Él me dice es para que yo sea cada día una persona mejor. Entonces me estoy beneficiando por el lado que se le mire, estoy en paz, estoy tranquila, no me falta nada. Entonces, ¿por qué voy a tener duda? ¿Por qué me voy a estar quebrando la cabeza, andar buscando lo que no se me perdió? Si lo tengo todo con Él. Él me protege, Él me cuida, Él me provee, él me da la salud, Él me da lo económico, Él me da el bienestar, me dio familia, me dio hijos, me dio todo a la manera en que yo, en que no me falta nada. No tengo las riquezas, pero ¿eso es verdaderamente lo correcto para mí? ¿O es mi ambición? Es con qué tú eres feliz y cómo tú te sientes en paz y te valoras, te quieres y te respetas a ti mismo. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Cuál es el significado de decir que estás feliz? Yo como cada día, yo digo, no me canso de darle gracias a Dios y estoy tan feliz de tenerlo a Él, de saber que no estoy sola, que estoy en sus manos, que Él me cuida, que Él me provee, que no me falta nada. Y después les compartiré algo
más para que aumenten su fe, si lo creen o no lo creen, pero de lo que yo estoy viviendo, lo que yo les comparto es lo que yo estoy viviendo, no nada más son palabras, no son palabras lo que yo les digo, es lo que yo estoy viviendo y estoy comprobando, por eso se los comparto, porque no les puedo decir algo que yo no he pasado. Y cada día no me canso de darle gracias a Dios que Él es, quien lo quiera creer y está en todo su derecho de creer o no creer y buscar a quien quieran. Pero yo les digo, en mi experiencia personal con Él, no me falta nada. Y el tenerlo a Él y saberte protegido y querido y que no te desvías del camino, porque Él está contigo y no te deja, Él no te abandona nunca. ¿Qué más queremos? Es la aseguranza de la vida. Estoy asegurada de por vida con Él. Él me la dio, Él es mi dueño, Él es mi todo. Y me voy a ir cuando sea mi tiempo. Entonces yo lo único que tengo que decirle, gracias Señor. Perdóname por todas las fallas que tengo todos los días. Me falta tanto, pero ahí voy luchando a como puedo. Pero yo estoy muy segura de que yo quiero agradarte a ti. Yo no quiero ser causante de un latigazo más que tú llores por mí, porque eso duele. Pero realmente nos ponemos a mirar la pasión de Cristo, todo lo que Él, lo que significa todo ese sufrimiento que Él pasó y que no creen, muchos que no creen que es verdad, cada quien, pero yo le creo en todo lo que Él me dice y que el amor que Él nos demuestra día a día, pues solamente estamos, como se dice, vemos y no vemos, estamos ciegos, pero ciegos espiritualmente porque vemos y todavía pedimos más señales. Que estamos mirando todo aquel que se acerca a Él. Y si pasa las cosas de todas maneras, por doloroso que sea, hay un propósito y es lo correcto. Si viene de Él, tenemos que aceptar. Y bienvenido sea, nada más que nos dé la fortaleza para seguir adelante, no darnos por vencidos. Llorar lo que tengamos que llorar, limpiarnos las lágrimas y seguir adelante, pero no estamos solos. Él está ahí con nosotros, acompañándonos, haciéndonos más fuerte para que nuestra fe aumente cada día. Pero si no sabemos nada de Él, por eso les estoy compartiendo enseñanzas de nuestra fe, los fundamentos de la fe católica, que nosotros como católicos debemos de saber. Es una catequesis completa para aquel que quiera aprender, para aquel que se quiere preparar, para aquel que tiene hambre de saber de las cosas de Dios y que no se quede en no sé, o que no me lo explican, que no me lo enseñan. Aquí está el contenido. Tú tienes la decisión, una vez más tienes el libre albedrío. No te forza Dios, mucho menos yo, a querer aprender. Yo nada más traigo el contenido, la enseñanza, tú tomas la decisión, tú tienes la última palabra, tienes la libertad, pero hay que aprovecharla, porque ¿qué excusa le vamos a dar a Dios? Pero cada quien, yo digo, cada quien se tiene que esforzar. Cuando uno quiere, uno busca y acepta, pero cuando no, pues no, pues no. Pues ya es muchísimo, me pasé demasiado, pero los espero en el próximo video. No me dejen sola, aprovechenlo. Misión cumplida por el día de hoy en la escuelita del Señor. Aprovechen esta enseñanza, irnos preparando para ser mejores católicos y poner en práctica esa fe. Compartan el video si les parece interesante. Continuaremos en varios videos. Tal vez los haga, no haga la secuencia así para que tal vez no sea tan, uh, que les parezca mucho, pero tengo que finalizar en varios videos esto, pero le voy a variar. Bueno, pues me despido desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Mi nombre es María López y que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe y aprendamos más de la palabra de Dios, de nuestra fe católica, los fundamentos de nuestra fe católica. Bueno, espero que lo no memoricen,
sino que simplemente le pongan mucha atención y a reflexionar. Y Dios les va a dar la sabiduría para que les dé fuerzas de querer tener más hambre, de saber de Él. Bueno, pues adiós.